Bueno, siguiendo el desarrollo de la unidad del tema 17, según nuestro programa, a continuación tenemos la voluntad unilateral como fuente. Eh, la voluntad unilateral en nuestro Código Civil y la importancia de esa fuente, ¿verdad? Bueno, eh, la voluntad unilateral, como su nombre lo dice, es cuando una persona en forma unilateral promete o realiza o se obliga a favor de otro. O sea que sin necesidad de que exista un contrato. ¿Y cuál es la diferencia? Que en un contrato, lógicamente, tienen que existir dos partes, acreedor, deudor. En este caso, en la obligación unilateral, en el instrumento que da nacimiento a la obligación existe solamente una persona, el deudor. Yo me obligo a donar un inmueble a María González, a través de una escritura pública, ¿verdad? En el cual yo firmo, yo manifiesto que le estoy donando un inmueble. La persona que va a recibir posteriormente ese inmueble, obviamente puede inclusive no estar enterado o enterada en este caso, ¿verdad? A eso se refiere a la obligación unilateral, en donde eh, existe solamente al principio un deudor, no existe un acreedor. O sea, en el acto o en el instrumento constitutivo de la obligación no se haya individualizado al acreedor. Bueno, y no tiene participación directa del acreedor. La institución de la voluntad unilateral o de la obligación unilateral tuvo que pasar un tiempo largo para que la doctrina y posteriormente la legislación lo reconozca como tal, porque en principio no se concebía la posibilidad de la existencia de una obligación unilateral, que solamente una persona se obligue y no exista un acreedor. Parecía inclusive lógicamente era imposible de admitir eso. Entonces tardó un tiempo para que sea reconocida esa figura por la doctrina y posteriormente sea incluida en la legislación. Hubo mucho debate al respecto, ¿verdad? Porque, como les dije, aparece uno solo de los sujetos de la relación obligacional, porque en una relación obligacional, como vimos, uno de sus elementos son los sujetos. Tiene que haber un acreedor y un deudor. Pero posteriormente y en la actualidad ya se acepta como fuente de la obligación la voluntad unilateral, perdón, y consta en nuestro Código Civil, ¿verdad? Tenemos algunas figuras, por ejemplo, como el que ya le di el ejemplo, ¿verdad? De una donación, es una obligación unilateral. Eh, el artículo 1800 y siguiente de nuestro Código Civil nos menciona ya las promesas unilaterales. Tenemos en el 1802, por ejemplo, la promesa pública de recompensa. Si a mí se me se me robó mi vehículo y yo hago una promesa pública de recompensa, lo hago a través de una publicación en un diario en donde ofrezco una recompensa de 5 millones de guaraníes a quien me dé información cierta del paradero de mi vehículo hurtado. Entonces, en ese momento yo me estoy obligando. Esa es una promesa unilateral de recompensa que está previsto en el artículo 1802 de nuestro Código Civil. Ahí está la promesa unilateral
que genera obligación. La persona que tenga refiriéndome al ejemplo que le di, que tenga una información cierta sobre el paradero de mi vehículo hurtado, entonces puede traerme esa información y a partir de allí la relación jurídica obligacional queda perfeccionada. Y si yo no le pago, esa persona me puede demandar exigiendo el cumplimiento de la promesa unilateral que yo hice, de recompensa en este caso. También podemos ver otros artículos de 1806, 686 que son figuras de promesa o de obligación unilateral. Bueno, defectuosa metodología del Código Civil, dice el siguiente punto del programa. ¿A qué se refiere esto? Que las obligaciones contractuales y extracontractuales se encuentran separadas en nuestro Código Civil, divididas innecesariamente, ¿verdad? Porque podría, si la metodología del Código Civil fuera buena, entonces tendrían que estar todo dentro de un mismo título. Obligaciones contractuales y a continuación obligaciones extracontractuales. Pero nuestro código no lo tiene así, ¿verdad? Lo tiene por separado, bien lejos uno de otro, ¿verdad? Pero lo bueno es que contiene, ¿verdad? Contiene, regula las fuentes y obligaciones contractuales y las fuentes y obligaciones extracontractuales. Están en forma dispersa, ¿verdad? Por ejemplo, el título octavo de nuestro Código Civil nos menciona o legisla las obligaciones contractuales. Y en el artículo 1800, 1806 y otros en forma dispersa se encuentran los referentes a la obligación unilateral. Y la responsabilidad civil es lo que tenemos en el título 8 de nuestro Código Civil. Entonces se hallan un poco separados, pero lo importante es que si bien existe una deficiencia en la metodología de nuestro código, está prevista en nuestra ley todas las obligaciones unilaterales, obligaciones surgidas de la voluntad y de las obligaciones no voluntarias. Está todo dentro de nuestro Código Civil. Bueno, aquí nos menciona otra vez nuestro contrato, supuesto de voluntad unilateral, la promesa de recompensa que ya le mencioné, artículo 1802, en donde el prometiente queda vinculado desde el momento mismo en que lanza dicha promesa y esa promesa se hace pública. Allí ya queda uno obligado hasta tanto llegue una persona a cumplir los requisitos de la promesa realizada, de la promesa pública realizada. Obviamente que el que promete públicamente puede también no retractarse, sino retirar esa promesa pública antes de que alguien cumpla esa promesa de recompensa, ¿verdad? Por ejemplo, mi vehículo yo ya lo encontré o ya tengo las informaciones certeras del vehículo hurtado en donde se encuentra, entonces yo puedo retirar esa promesa pública, pero tengo que hacerlo de la misma forma en que hice la promesa. ¿Qué significa eso? Si yo publiqué en un diario de gran circulación del país, tengo que publicar nuevamente por medio de ese diario y decir de que ya se retira esa promesa de recompensa. Porque de lo contrario, una persona que tenga información veraz puede presentarse posteriormente y exigirme el cumplimiento de la obligación. Bueno, artículo 686 de nuestro Código Civil.
Otro supuesto de voluntad, no tan importante esto. Los títulos de crédito pueden ser considerados y son considerados promesas unilaterales. ¿Por qué? ¿Qué son los títulos de crédito? Un pagaré, un cheque, una letra de cambio, etcétera. ¿Por qué son considerados también supuestos de voluntad o de obligación unilateral? Porque si yo firmo un pagaré a Juan Pérez con la promesa de pagarle, porque el pagaré es eso, de pagarle una suma determinada, por ejemplo 50 millones de guaraníes, no necesariamente Juan Pérez puede ser el que reclame. ¿En qué sentido? Que Juan Pérez puede negociar ese título de crédito, porque los títulos de crédito son negociables. Por la simple transferencia del título, o sea, Juan Pérez le entrega a Pedro el título y Pedro puede venir a exigirme. ¿Por qué? Porque él es el portador del título de crédito. Y el pagaré inclusive ni siquiera está designado a favor de quién se está obligando uno, ¿verdad? Y ni aunque lo diga, si yo en el pagaré puse, ¿verdad? Pagaré a Juan Pérez la suma de 50 millones de guaraníes, Juan Pérez puede transferir ese título de crédito con un endoso, o sea, firma detrás del pagaré que está transfiriendo ese título de crédito. Entonces la persona que tiene ese título de crédito puede exigirme a mí. Por eso es que se trata de una voluntad unilateral que tampoco, por más de que esté determinado a quién se le tiene que pagar, en puridad, de acuerdo a nuestra legislación, ya sea por la entrega del título o por la vía del endoso, puede ser otra persona el acreedor. Puede presentarse a accionar, a reclamar otra persona con quien yo no, inclusive no tuve nada que ver, ¿verdad? Ocurre, por ejemplo, en la cesión de deudas también, ¿verdad? Si alguien, ustedes, seguramente en algún momento alguien de ustedes ha retirado un vehículo en cuotas de una empresa concesionaria, ¿verdad? Vamos a suponer Toyotoshi, para ponernos un ejemplo, ¿verdad? Bueno, y se firmó pagarés por 24 o 48 meses, ¿verdad? Generalmente estas empresas, ¿qué hacen? Venden esos pagarés, esos títulos de crédito a un banco, a una financiera. Hacen una cesión de crédito. En este caso es cesión de deuda, no de crédito. Entonces, el acreedor posteriormente y autorizado por ley va a ser el banco o la financiera. Ustedes ya no le van a pagar más a Toyotoshi por su vehículo, sino que tienen que ir a la financiera. ¿Por qué? Porque Toyotoshi le vendió el pagaré de ustedes, negoció el pagaré de ustedes con un banco o con una financiera y que está permitido. No es la única forma de impedir que ello ocurra es si se pone por el título, por el pagaré, por ejemplo, no transferible. En ese caso sí no se puede transferir el título de crédito. Pero como nunca se hace eso, entonces se transfiere y otra persona es la que viene a reclamar el crédito y quedamos obligados ante otra persona, no ante el acreedor originario. Son todas las vicisitudes que se pueden dar en estas cuestiones crediticias. Bueno, entonces el título de crédito, que es un instrumento escrito, una declaración de voluntad de contenido económico, puede eventualmente constituirse en una obligación unilateral. ¿Por qué? Porque yo al firmar el pagaré o al firmar un cheque me estoy obligando, pero no sé quién va a venir a reclamarme después. ¿Entendieron? Cualquier cosa me preguntan más después. Pueden hacerlo en el grupo o en privado, no hay problema, que les voy a volver a explicar si por ahí no entendieron, ¿verdad? Para mí está claro, ¿verdad? Pero
puede ser que no sea así para algunos. Y estoy, como siempre, a disposición para sacar o para que no queden dudas sobre el desarrollo de nuestras clases. Bueno, el siguiente punto de nuestro programa, ¿verdad? Que también constituye una fuente de la obligación, es lo que se denomina la gestión la gestión de negocios ajenos. Artículo 1808 de nuestro Código Civil, que dice: existe gestión de negocios ajenos cuando el que, sin estar obligado a ello, asume a sabiendas la gestión de dichos negocios en representación de otro y sin mandato, conforme al interés y voluntad presumible del dueño, mientras éste no esté en condición de hacerlo por sí mismo. Gestión de negocios ajenos. Yo asumo la gestión de negocios de una persona ajena a mí, ¿verdad? Su negocio. No tengo un mandato para ello, pero asumo esa gestión del negocio de esa otra persona en su representación, conforme a lo que yo presumo es el interés y voluntad del dueño. ¿Qué es eso? Me van a decir ustedes. ¿Cómo? Por ejemplo, tengo un vecino, o sea, al lado de mi casa hay un depósito de mercaderías y viene un viento fuerte, una tempestad, lo que sea, y cae parte de la pared del negocio, del depósito, y allí se encuentran varias mercaderías que obviamente están expuestas a ser hurtadas, robadas, lo que sea. Yo, buen vecino, asumo la responsabilidad de de la reparación de esa pared para que, conforme a la voluntad del dueño, no se robe lo que hay allí, no se hurte nada de las mercaderías valiosas que están en ese depósito, y lo asumo, ¿verdad? No tengo un mandato, el dueño no me dijo, hace esto si ocurre tal cosa, no me llamó, no me dijo, ahí se cayó, ayúdame por favor. No, yo nomás asumo esa función de gestor de un negocio ajeno. Bueno, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, yo tengo una granja o una estancia, lo que sea, y mi vecino tiene ganado y el alambrado se rompió por A o por B motivo de la cerca de su estancia o de su granja, y obviamente existe la posibilidad de que se escapen sus animales, sus ganados, ¿verdad? Entonces yo me voy porque está ausente el propietario, ¿verdad? En ambos casos está ausente el propietario, y me voy y mando arreglar la cerca de su estancia, el lugar donde está su ganado, para que él no tenga el perjuicio en que se escapen sus ganados y se le lleguen a robar o lo que sea, ¿verdad? Bueno, en eso consiste la gestión de negocio ajeno, ¿verdad? Ayudar a gestionar un negocio ajeno sin estar obligado a ello. Yo no estoy obligado. Si se roba, se roba. Si no se roba, no. Si no quiero hacer, no hago, ¿verdad? No tengo una obligación legal para ello. Y asumo sin tener un mandato, un poder. No me dio un poder el Señor para que eventualmente, cuando ocurra alguna cuestión inesperada, yo tenga que actuar, ¿verdad? Yo lo hago por ser un buen ciudadano, digamos, ¿verdad? Para ayudarle a esa persona. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la gestión de negocios ajenos? El gestor, yo, el que asumo la gestión, tengo que tener capacidad para contratar, capacidad de hecho y de derecho. El dominus o propietario puede ser un incapaz, eso no importa. El dueño del depósito, por ejemplo, es un menor de edad. ¿Por qué? Porque sus padres
le habían dejado por testamento o anticipo de herencia o recibió como donación, llámale X. Puede que el propietario no sea un incapaz, sea menor de edad o sea una persona que fue sometido a un proceso de interdicción judicial y él no puede manejar sus bienes. Tiene un curador que tampoco no le podemos encontrar, ¿verdad? Pero el que asume la gestión sí tiene que tener capacidad para contratar. El segundo elemento debe versar sobre negocios que no le pertenezcan al gestor. Es decir, tienen que ser de otra persona. Obviamente su nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Gestión de negocios ajenos. No, porque si yo estoy realizando una gestión mía, entonces no hay gestión de negocios ajenos. Una cuestión de lógica nomás, ¿verdad? Otro elemento es que la gestión debe ser emprendida con ánimo de obligar al dominus o propietario. La gestión que yo estoy haciendo, la reparación de la pared del depósito que se cayó, yo lo tengo que hacer obviamente para obligarle al propietario. El propietario va a tener que pagar eso, ¿verdad? Yo no voy a ir a gestionar algo y pagar yo y bueno, pierdo yo el dinero, pagar millones y perder yo el dinero. No. Lo que yo estoy realizando es para obligarle al dominus o el propietario de la cosa. Bueno, continuando, nuestro programa nos pide obligaciones del gestor. Yo que voy a gestionar el negocio ajeno, ¿cuáles son las obligaciones que asumo? Al ser ya metiche y meterme en cosas que no me corresponden, bueno, la ley me impone obligaciones. No es que yo pueda hacer nomás así y abandonar, por ejemplo, cuando se me cante o hacer como se me plazca. Hay que hacer conforme a derecho también todo. Bueno, obligaciones del gestor. 1. El gestor queda sujeto a las obligaciones inherentes al mandato. No existe mandato, ya le dije al principio, pero desde el momento en que yo asumo la gestión de negocios ajenos, ya quedo sujeto a las obligaciones inherentes al mandato, como si existiera un mandato. Entonces yo tengo que cumplir todo como si existiera un mandato. Todas las previsiones legales como si hubiera existido un mandato. Desde el momento que yo asumo la gestión de negocio ajeno, por más que no exista el mandato. Pero la ley me establece que tengo que cumplir todas las obligaciones inherentes al mandato. Bueno, otra obligación debo en este caso comunicar al dueño que estoy asumiendo esa gestión. Le tengo que llamar al dueño y decirle, se cayó tu muralla, pues vamos a suponer que él vive en Asunción, en Encarnación o fuera del país. Entonces yo le tengo que llamar y decirle, mira, acá ocurrió esto y yo contraté ya a personal para que vuelvan a levantar la pared que se cayó para que no se te robe la mercadería que hay allí, ¿verdad? O ya levanté el cerco de tu estancia para que no se escapen los animales que tenés allí, el ganado, ¿verdad? Debo comunicarle al dueño y aguardar la respuesta para continuar esa gestión. Me tiene que decir él, bueno, seguí nomás, después yo te pago. ¿Verdad? Debe recibir esa respuesta para seguir, para continuar, ¿verdad? Salvo que la demora fuera perjudicial. En el caso del depósito y en el otro ejemplo del ganado, necesariamente tengo que seguir porque puede eventualmente ser perjudicial, porque si no continúo, se van a escapar los animales o se van a robar las mercaderías que obran en el depósito. ¿Y quién va a ser responsable? Yo, gestor bueno que quiero ayudarle al vecino. Bueno, otra obligación. Responde
por toda culpa en el ejercicio de su función. Si yo mandé reparar la pared del depósito y le contraté allá al peor de los albañiles que existe y aparte los materiales que yo compré no eran luego buenos y se volvió a caer la pared y después de eso se robó todo lo que había dentro del depósito. Yo soy responsable por todo lo que se robó en ese depósito. Yo, gestor, ¿verdad? Entonces, responde por toda culpa en el ejercicio de su función. O sea que estoy asumiendo una responsabilidad muy grande al asumir la gestión de un negocio ajeno. Otra obligación. El gestor que contrata con terceros responde directamente ante ellos, salvo que exista ratificación del dueño. Yo contrato esos personales para reparar la pared. Yo soy responsable ante ellos, al pago ante ellos. Yo tengo que pagarle y si no le pago me pueden demandar a mí. Salvo que, dice, exista ratificación del dueño. O sea, yo le llamé al dueño y le dije, mira, estoy haciendo esto acá. Y él me dice, sí, seguí nomás. Hubo una ratificación, me dijo, seguí nomás en eso. Y en ese caso es el dueño el que tiene que pagarle al personal. Si existe ratificación del dueño en la gestión que yo estoy realizando. Otro dice, el gestor debe continuar la gestión hasta su término, siendo responsable por los daños si luego de haberla comenzado la dejare sin concluir. Hice por la mitad nomás o mandé a hacer por la mitad nomás la pared del depósito. Igual, obviamente se entró y se robó. Yo soy responsable. Porque yo no puedo abandonar. Una vez que asumí esa gestión de negocio ajeno, no puedo abandonarlo. Tengo que ir hasta el final, hasta que concluya esa gestión. Terminar la pared, que quede de una forma en que no pueda entrar nadie más a apropiarse o a apoderarse de las mercaderías del dueño del depósito. Bueno, siguiente punto dice obligaciones del dominus. El dominus es el propietario, el dueño del depósito, el dueño de la estancia de la cual se iban a escapar los animales, los ganados. El propietario, digamos, el interesado. Y los efectos. Bueno, el dominus o el propietario está obligado al reembolso de todos los gastos del gestor. Tiene que pagarme todo lo que yo pagué. Yo compré materiales, yo pagué personal para que se pueda construir otra vez la pared de su depósito. El propietario, ¿verdad?, tiene la obligación de reembolsarme todo ese dinero que yo pagué. Todos los gastos necesarios y útiles que yo realizo me tiene que pagar. Me tiene que reembolsar. No así, dice nuestro código, los suntuarios. ¿Qué es suntuario? Ya exagerar en ciertas cuestiones, ¿verdad? Que ya no es necesario para... Un ejemplo de gasto suntuario, por ejemplo, mi vecino viajó y vivía con su mamá, anciana. Fallece la mamá y él está en el exterior. Obviamente no va a poder venir a gestionar el sepelio, toda esa cuestión. ¿Qué hago yo? Asumo la gestión de negocios en otras palabras, de esa persona, de mi vecino, y veo la forma del entierro, ¿verdad?, de su mamá, y le compro un cajón que vale 30 millones de guaraníes, ¿verdad? Uno de los más lindos, 30, 40, 50 millones. Esos son gastos denominados suntuarios. ¿Por qué? Porque con un cajón de 3 a 4 o 5 millones de guaraníes
ya cumplo yo mi función de... Y yo no sé también si mi vecino tiene la posibilidad de pagar 40, 50 millones por un ataúd, por un cajón. Si yo pagué eso y mi vecino no tiene la posibilidad económica, porque ya es un gasto suntuario, entonces eh, él no está obligado a reembolsarme esa suma. Solamente me va a dar, restituir una suma acorde a lo que es un gasto ordinario, no extraordinario o suntuario como el que yo hice. ¿Está? ¿Entendido? Todos los gastos suntuarios no son exigibles al propietario. No puedo yo exigirle eso. ¿Por qué? Porque yo hice a mi cuenta prácticamente. ¿Verdad? No tengo por qué pagar 50 millones de cajón en un cajón si conozco bien la situación económica de mi vecino, que es una persona humilde, trabajador, ¿verdad? Y que justamente por eso estaba fuera del país, que en España, por ejemplo, porque acá no tiene trabajo, ¿verdad? Bueno, otra de las obligaciones del domino. Debe cumplir todas las obligaciones asumidas con el gestor a su nombre, siempre que la gestión haya sido útilmente cumplida. ¿Qué significa eso? En el ejemplo del depósito me tiene que pagar por los materiales que yo compré, perdón, y también el pago al personal que hizo la reparación de la pared. Entonces, debe cumplir con toda. ¿Verdad? Si yo no le pagué a los personales, le tiene que pagar a él. Si yo traje a crédito los materiales de una casa, de una empresa que se dedica a la venta de materiales de construcción, entonces bueno, cuando él venga tiene que ir y cumplir eso, ¿verdad? Si es que yo ya no pagué, si traje así en crédito, entonces él tiene que ir y cumplir, pagar todo eso. Y es lo lógico, ¿verdad? Pero está establecido en la ley para que nadie se quiera hacer del letradito y diga, no, yo no le dije luego que él haga eso, ¿verdad? Igual está obligado a pagar. Bueno, y por último dice, eventualmente está obligado el dueño, el propietario, a pagar una módica retribución al gestor, porque la gestión es gratuita, no se olviden de eso, la gestión de negocios ajenos es gratuita. No tiene por qué uno pedir una remuneración. Yo le mandé a construir la pared de su depósito. Bueno, si yo pagué eso, que me restituya. Ahora no me tiene que pagar ningún honorario por eso. La gestión en principio, es gratuita. Hay una excepción, dice, bueno, está obligado eventualmente a una módica retribución, dice luego también, un poco nomás luego, una suma básica me tiene que pagar a mí como gestor, que por razones de equidad y las circunstancias del caso van a ser fijadas por un juez. Ahora, yo le demando, le digo, pero yo perdí 15 días de mi tiempo, no me fui a trabajar, perdí tantos millones por ayudarle a esta persona a gestionar su negocio. Entonces el juez me va a decir, bueno, la ley dice que es gratuita la gestión, no tiene por qué ser remunerada. Pero atendiendo a las circunstancias, ¿verdad? Por razones de equidad, atendiendo a que vos perdiste 5 días o 15 días de trabajo en donde vos pudiste haber percibido 2 millones de guaraníes o 5 millones de guaraníes, bueno, 500.000 guaraníes o 1 millón de guaraníes te fijo como honorario. Es lo que va a fijar el juez, no el propietario. Bueno, con esto culminamos y la recomendación, en lo que puedan, no hagan una gestión de negocio ajeno porque es gratuito,
puede generar obligaciones en contra del gestor, ¿verdad? Pero salvo cada uno tenemos nuestra forma de actuar como ser humano, ¿verdad? Y el paraguayito al menos siempre quiere ayudar, ¿verdad? Y al final le sale mal, ¿verdad? Pero es la naturaleza, la idiosincrasia del paraguayo, ¿verdad? Hay países, Europa o zonas del Brasil, por ejemplo, que a mí me consta, ¿verdad? Que tu casa se puede estar quemando y nadie te ayuda. Ni siquiera salen a mirar qué ocurre, ¿verdad? Y el ejemplo del depósito se cae, por ejemplo, una muralla, y ni ahí los vecinos están para ayudarle a nadie. Pero el paraguayo, como digo siempre, es muy noble, es nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. Y generalmente hacemos, ¿verdad? Y mientras sea reconocida por el propietario, reconocida en el sentido que aunque sea nos devuelva el tiempo que perdimos y el dinero que aportamos para hacer una gestión sin estar obligados, entonces es lo que corresponde, ¿verdad? Porque a veces la buena fe del gestor colisiona con la mala fe del dominus o propietario. Después te quiere decir, ¿para qué hiciste? Bueno, nos encontramos a veces también con esa situación, ¿verdad? Pero bueno, con esto concluimos el tema 17 y vamos a ir avanzando como se pueda. Y no se olviden de leer, estudien, no dejen para última hora.